Alvarado Cruz, y quien les habla es especialista en base de datos, Big Data, Data Science, Data Engineer, y ya vengo trabajando unos años en lo que corresponde a ciencia de datos para diferentes empresas con tecnologías de punta, donde nosotros somos los responsables de hacer este análisis, esta extracción de data importante que será utilizada para la toma de decisiones en corporaciones muy importantes, donde este SQL o Structured Query Language, o en conclusión, este lenguaje para base de datos es indispensable, ¿no? Es indispensable e importante. Por eso, hoy en día les vengo a compartir esta introducción, esta presentación con respecto al tema, ¿no? Entonces, SQL es, pues, lo que se está dando muy continuo hoy en día, es muy demandado en el mercado, ¿no? En el mercado industrial, tecnológico, laboral, porque tiene una gran preponderancia, ¿no? La base de datos. Todo se basa en información, en datos, ¿no? Pero nosotros tenemos que saber cómo extraer la información, cómo saberla utilizar, cómo poder insertar información, cómo poder tomar decisiones en base a estos tipos de conocimiento, este tipo de habilidad y especialización, ¿no? Entonces vamos a hablar, ¿qué es SQL? ¿No? SQL, Structured Query Language, un lenguaje estándar para base de datos, y básicamente en este caso cuando hablamos SQL o Structured Query Language, estamos hablando de una estructura del lenguaje básicamente. Pues vamos a hablar de un tipo de lenguaje o de un tipo de datos relacionales, ¿no? Relacionales significa que vamos a hablar que estamos trabajando con datos que están estructurados en columnas y en filas, ¿no? Entonces, por eso es una estructura, ¿no? Columnas y filas. Entonces, por eso es que es relacional o estructurado, ¿no? Entonces vamos a hablar qué significa las consultas, ¿no? Para cuando ya entramos a una base de datos, no hay que confundir base de datos con específicamente el lenguaje de la base de datos con lo que se va a extraer la base o parte de esta base de datos, ¿no? Estas consultas que se le llama con este SQL o con este lenguaje, ¿no? Se va a ingresar estos comandos o estos scripts, como podemos ver aquí en la pantalla, como consultar, ¿no? Con select, con insertar algún tipo de script, con insert, actualizar, también podemos actualizar esta base de datos, con update, eliminar delay, ¿no? Y así por consecuente, ¿no? Por consiguiente. Entonces es importante tener en cuenta ello. ¿Qué más tipos de base de datos de SQL podemos ver? Por ejemplo, los relacionales comunes, como por ejemplo MySQL, ¿no? Lo relacional con web y código abierto, PostgreSQL, ya es para un entorno un poco más avanzado, el PostgreSQL, ¿no? De ahí tenemos el SQL Server, que es para a nivel empresarial, de ahí también tenemos el Oracle Database corporativo, también tenemos algunas características, como por ejemplo lo que les había comentado, ¿no? Que son de tablas, filas, columnas, claves primarias y foráneas, ¿no? Entonces es sumamente interesante cuando hablamos de este lenguaje SQL, ¿no? O SQL, ¿no? SQL o SQL, ¿no? Vale la redundancia. Entonces tenemos una sintaxis básica. Por ejemplo, ya les había comentado de select, por ejemplo, que significa podemos seleccionar un nombre, una edad, ¿no? De empleados, de trabajadores, de pacientes, ¿no? Etcétera. Podemos insertar con into también empleados, nombres, edades, valores, como por ejemplo lo podemos ver aquí, entre comillas, ¿no? O entre eh, paréntesis y Juan, 30, ¿no? Por ejemplo, ya son valores, ¿no? Par clave, ¿no? Entonces, también podemos tener un update como empleado, set, edad 31, where, nombre, Juan, por ejemplo, ¿no? Para actualizar, ¿no? Por ejemplo, una base de datos con empleados, ¿no? Con edades determinadas. También podemos tener delete from empleados para eliminar, y también podemos ver el nombre, ¿no? Entre comillas y con paréntesis o con punto y coma, ¿no? Entonces es importante y muy interesante, ¿no? Entonces tenemos aquí por qué aprender, porque es el lenguaje universal para base de datos, ¿no?
tecnologías, recuerden que además nos han mencionado